ese fue uno de los factores clave, yo creo, y determinantes para el partido. Nuestro pitcher pues tuvo que calentar rápido, nosotros entramos muy fríos y esa primera entrada pues fue un poquito dura para nosotros. Nuestro pitcher estaba tirando lanzamientos salvajes, no encontraba la zona de strike y pues nos permitimos 6 carreras en esa entrada. Y pues lamentablemente otros errores que hicimos en la defensa que no pudimos capitalizarlo, y aparte de que ellos son un gran equipo, pero pues el juego se perdió ahí. Nosotros reaccionamos quizá un poquito tarde, hicimos 5 carreras luego y tratamos de mantener la ventaja cerca, el juego cómodo, pero no pudimos, se nos hizo tarde. Bueno, yo pienso que el día de ayer hubieron ciertos factores que influyeron en la derrota que tuvimos, porque tuvimos unos 2 días duros, rodamos mucho y unos trasnochos ahí, porque había unos jugadores que llegaron después, había que buscarlos en el aeropuerto y bueno, ciertos factores. Pero el día de hoy trabajó mejor el picheo y la defensiva. Hubo ofensiva oportuna, aunque bateamos pocos hits, pero oportuno. Y yo pienso que eso fue la clave. Sí, bueno, gracias a Dios tuvimos la victoria. Fue factor ayer de un meeting que hicimos. Hablamos cada quien sus inquietudes, lo que pasó en el juego, estamos enfocados más en los umpires. Y bueno, gracias a Dios salimos hoy a ganar, le ganamos al campeón defensor. Y bueno, eso es un gran paso, vamos para encima, ya ganamos el primero y bueno, Dios hoy quiere nos acompañe en todos los juegos que quedan. Hicimos muy buenos scoring, bueno, aprovechamos los errores del otro equipo y bueno, finalmente ganamos este jueguito. El abridor lo hizo muy bien, bueno, pichó 5 innings 1/3, aflojó un poco y bueno, teníamos buena ventaja y pudimos recuperar. Pues nosotros nos faltó el factor defensa, fallamos en la defensa, tiros malos de nuestros receptores, incluso proletines de jugada cómoda, de rutina, pues no pudimos hacerlo. Y bueno, el lanzamiento salvaje también, el picheo no encontró la zona de strike y yo creo que ese fue el factor el cual nos dio la derrota a nosotros y ellos supieron capitalizar eso, el cual hicieron 6 carreras en la primera entrada, que es un poquito incómodo, ya uno juega con el ánimo un poquito más abajo. Tratamos de reaccionar un poquito en el medio del juego, pero no pudimos, se nos hizo muy tarde. Sí, adiós, bueno, enfocado, hacer mi trabajo, cada quien, como yo le dije ayer, que cada quien tenemos que hacer su rol, cada quien tiene su rol aquí, tenemos que poner su grano de arena y bueno, enfocado en cada turno y en cada inning, hacer el trabajo. Ellos sabían desde antes que íbamos a jugar contra ese equipo que el año pasado fue campeón. Pero yo veo que ese equipo más bien es de bateo, no de picheo. No tienen buen picheo, tienen más bien muy buenos bateadores. Un saludo a la gente de Ocumare Virtudes allá en Venezuela, a mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, mis sobrinitos, a todos allá en Ocumare, a mi novia, bueno, y a la gente de FAPIL Venezuela que nos está apoyando, que esto es una gran labor que están haciendo. Ok, aquí desde Puerto Rico tienen un gran amigo, Gerser Torres, el manager de los Puerto Rico Lobos. Somos los campeones defensores del año pasado y pues estamos aquí luchando. Un saludo allá a Fast Pitch en Venezuela, los muchachos allá se le quiere, tienen un hermano acá en la isla. Aquí estamos, señores. Esperamos reivindicarnos,
y poder nuevamente llevarnos este trofeo, que es el objetivo. Saludos a todos y gracias por esta entrevista.